Hay que decir que Putin y Xi Jinping no se pudieron ver en la reunión de la cumbre anual de los países BRICS de Sudáfrica. Ahí se suponía que se iban a reunir. No se pudo por esto de la orden de la Corte Internacional del Penal de La Haya. Y pues por eso se tuvo que haber otra reunión. Esta vez ya fue solamente entre Putin y Xi Jinping. Y el objetivo pues sí es hablar de la ruta de la seda. Pues Medio Oriente ha sido una zona de conquista. Toda la historia, Imperio Romano, Alejandro Magno, el Imperio Turco, el Imperio Árabe, el Imperio Persa y otros infinidad de imperios. De hecho, ahí fue la cuna de la civilización, ¿no? Entonces, el Oriente Medio siempre ha estado disputado por las grandes potencias de la época, ¿no? El Imperio Otomano fue el último que lo obtuvo, se lo quedó casi como 400 años, después se lo dividió Gran Bretaña y el Imperio Francés, y bueno, después ya se vino todo este relajo, la partición de los estados, que fue todo un relajo hecho por los británicos, la creación del Estado de Israel, y la razón por la cual esta zona está tan disputada es porque históricamente por ahí siempre ha habido la conexión entre Europa y China. Europa y China siempre se han conectado comercialmente con una ruta de la seda, que la original ruta de la seda pasaba por Oriente Medio. Ya cuando el Imperio Turco Otomano se apoderó de toda esa zona, fue cuando se bloquea el comercio entre Asia y Europa. Y eso es lo que obliga a Europa, casualmente, a buscar el continente americano. El fin de esa ruta comercial es lo que obliga, porque lo que los europeos buscaban era tener comercio con China y con la India a través del mar, por la vía, por acá, por América. Y ya después, de hecho, fue lo que se hace. O sea, de hecho, cuando el Imperio Español se apodera de México, después se apodera de las Filipinas, y había una ruta comercial que iba de China, las Filipinas, después iba a Los Ángeles, después al puerto de Acapulco, Ciudad de México, Veracruz y Europa. Esa fue la ruta comercial de la época colonial en México, que fue muy aprovechada. ¿Por qué? Porque el Imperio Turco Otomano tenía el control del Medio Oriente. Por lo tanto, es hasta lógico que los chinos, que incluyan al Medio Oriente, de Irán, Egipto, todos estos países son importantes porque es la original, es lo que conecta Asia con Europa, ya sin la necesidad de pasar por América. Ahora, el detalle es que evidentemente este proyecto, pues ahí choca con los intereses de Estados Unidos, que es el que controla la región, y lo controla con el Estado de Israel. Por eso mucha gente cree que todo este tema es una cuestión religiosa, ¿no? Incluso, fíjate, por alguna extraña razón todo el mundo quiere la ciudad de Jerusalén. Bueno, pero Jerusalén es porque está en el Oriente Medio, por su Oye, es un poco conexión irónico geográfica. que le llamen Tierra Santa y, híjole, yo creo que es donde se están llevando ahorita a cabo más atrocidades, ¿eh? La religión siempre ha usado o sea, siempre se ha usado de pretexto la La religión, religión. sí. Pero realmente la razón por la cual quieren esas tierras no es porque crean que Jesús vivió ahí o porque el rey David habitó ahí, como dicen los judíos, que no voy a discutir ese tipo de cuestiones, ¿no? Los judíos creen que ahí fue el rey David, creen que es su lugar histórico, pero la verdadera razón es por su potencial geopolítico, o sea, porque es un lugar de paso. Ya agrégale el petróleo, Ya y se ve es más obvio que coqueto. es una zona disputada enormemente. Estados Unidos ha ido muchas veces a guerra por esos territorios. Recordemos que Irak está ahí situado en Medio Oriente, Arabia Saudita, Siria, Irán. Entonces es una zona completamente disputada entre las grandes potencias. Aquí hay que decir que los países árabes, alguna vez una profesora que visitó Irán me comentó que los iraníes y en general toda la gente de Siria, de Irak, de Arabia Saudita, de Egipto, pues nadie quiere la guerra, más que nada porque ya la han vivido.
Si alguien ha vivido la guerra, por ejemplo, fue Irán. Constante. Irak vivió la guerra, Siria acaba de pasar una década llena de guerra, Líbano, Palestina, la propia Palestina, en general, o sea, todos esos países ya han vivido de cerca los conflictos bélicos y es obvio que rechazan la guerra, es obvio que la gente de antemano pues va a rechazar la guerra. Pero pues hay otra gente, los que más atizan los conflictos, pues son los que viven acá en Estados Unidos, en México, en Europa, donde los que hacen dinero. Ajá, o sea, los que se benefician de la guerra, pero pues hay una gente que luego ves en redes sociales que hay un discurso de odio muy fuerte, pues tanto a los distintos países que conforman la región, pero pues realmente los únicos que han vivido la guerra ahí son esa gente, ¿no? Y son las sociedades las que rechazan el conflicto bélico, que por el momento no ha estallado. O sea, por eso digo que las cosas no han bajado, las tensiones han incluso, podríamos decir que han venido subiéndose. Desde Israel se avisó que si por alguna razón Teherán llegase a atacar, no lo dijeron de forma de forma textual, pero hay que tenerlo de forma contextual, iban a eliminar a Irán del mapa. ¿Cuál es la forma para eliminar un país por completo del mapa? Pues con un arma nuclear. No hay muchas opciones, no tienes tantas opciones. Irán en teoría, y digo en teoría porque no sabemos si tiene armas nucleares, pero aún así es grave el hecho de que ya se esté hablando de este tipo de cosas, y es que Israel también se está dando cuenta que está aventándose pleitos con distintos frentes. Por el norte tiene a Líbano, que ya Hezbollah. También está ahí, Hezbollah. Tiene a Siria, que también desde allá de los extremistas de Irak, creo que le llaman, o no le llaman extremistas, no me acuerdo el nombre, que se llaman a sí mismos, pero vienen desde Irak. Tienes precisamente al sur, tienes Egipto no los he visto agresivos, de hecho los he visto más cercanos a Estados Unidos. Vamos a ver ahí qué sucede también, pero aquí yo sí creo que el que va a estar y el que va a llevar a cabo una diferencia sería Irán, y luego el hecho de que el mismo Rusia, que había estado desde el inicio a favor, o más bien le concedió el derecho a la autodefensa de Israel, también ya le dijo que se está pasando, y Rusia sí dijo que iba a enviar aviones con ayuda humanitaria hacia Gaza. La noticia, yo creo que en los últimos días, fue que China también está enviando portaaviones a la zona del Medio Oriente. Al igual que Estados Unidos, China también está movilizando sus portaaviones a esa zona. ¿Por qué? Porque China tiene muchos intereses ahí en específico. Yo creo que fíjate que todo el mundo, hay que decirlo, todo el mundo, desde que ocurrió pasado el 7 de octubre, todo el mundo está esperando ver en qué momento Israel invade lo que es la Franja de Gaza. ¿Tú crees que cuando lo haga explota la cosa? Eso es lo que se está discutiendo. O sea, de hecho, si te das cuenta, la situación fue tan grave que el propio Biden tuvo que ir ahí a Israel, y el secretario de Estado pues fue con los países de Medio Oriente. Entonces, no es que se esté hablando de que vaya a estallar un conflicto bélico a gran escala, pero sin duda que si Israel entra a Gaza, los países árabes van a tener que tomar alguna medida, quizás no el gobierno como tal, o sea, no Irán como tal, pero pues sí este tipo de milicias como Hezbollah, que está en el Líbano, pues van a actuar contra el Estado de Israel. Pero te digo, Israel le está pensando, o sea, yo digo que se está preparando, sí va a entrar, pero pues está tratando de tomar todas sus precauciones, y están generando los planes de contingencia entre Estados Unidos e Israel, y Estados Unidos es el que le ha pedido a Israel que se detenga, pues que se detenga para planear ciertas cosas. Sí, ¿no? Exacto, es lo que iba. De hecho, fíjate que, o sea, no creo que lleguemos a un escenario de guerra nuclear o de tercera guerra mundial como tal. Luego mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué hacemos si un día caen bombas atómicas en todas las ciudades? Pues nada, pues ya nos liberamos. Dicen, de la muerte, pues nadie se preocupa cuando muere, ¿no? El problema es
la vida. La filosofía nihilista. Ya dices, Ajá, bueno. o sea, es cómo vivir, ¿no? No, pues no, o sea, yo creo que no va a haber una guerra, o sea, una guerra abierta entre potencias, puede ser una especie de guerra en distintos frentes, y yo creo que el frente que viene es el energético. Así como lo de Ucrania, que tuvo un gran impacto en tema de alimentos, de precios, etcétera, incluso a Europa lo sacudió bastante. Yo creo que en el momento en que Israel invada la franja de Gaza, que es algo que va a ocurrir en los próximos días, semanas, o no sé cuándo, pero va a ocurrir, no porque yo lo quiera, sino porque evidentemente Estados Unidos, Israel, China, Rusia se están preparando para ello, ¿no? O sea, si tú ves lo que está ocurriendo, pues están preparándose para ese escenario todos los grandes países. Entonces, pues va a ocurrir, ¿no? Es algo de esas cosas que pues, ya llegó, ¿no? Va a llegar. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ahí tienes varios participantes. Puede haber una guerra energética de Medio Oriente, de los países árabes contra Estados Unidos y Europa. Así como ocurrió con la guerra del Yom Kippur. O sea, Irán no le va a declarar la guerra a Estados Unidos ni a Israel. Simplemente va a haber un castigo energético a Arabia Saudita, Egipto, etcétera. No, ni siquiera tienen que cerrar el canal de Suez, ¿no? Con que simplemente ahí Irán cierre el estrecho que está enfrente a sus costas con Omán, pues ya hay un disturbio. Y ahora que Estados Unidos le esté pidiendo ayuda a Nicolás Maduro, a Venezuela, y que le esté levantando las sanciones, nos dice mucho del temor que tiene Estados Unidos de que efectivamente ocurra un escenario de crisis energética. Toda la gente, yo creo que es momento de revisar un poquito de los periódicos de los años 70, cuando fue la guerra de Yom Kippur, último conflicto bélico en el que Israel se vio involucrado. Esa guerra nos da más o menos una idea de lo que puede ocurrir en los próximos meses. Al final, los países árabes le hacen una especie de boicot petrolero contra Estados Unidos y Europa. Estados Unidos, imagínate, se quedan sin gasolina. Acá en México, fíjate, nos gobernaba Echeverría, y es cuando acá en México todo el mundo se acuerda, cuando se murió Echeverría, todo el mundo decía, o sea, si tú le preguntas a cualquier mexicano, Echeverría lo relacionan con crisis económica, inflación, escasez, etcétera. Y todo el mundo culpaba a Echeverría, ¿no? Y realmente lo que había ocurrido fue que fue un boicot de los países árabes, y que eso generó que Europa, varios países de Europa se quedaran sin gasolina, Estados Unidos igual, y que una vez que se quedan sin gasolina, como en aquella época México todavía no descubría el gran yacimiento del estado de Campeche, pues el de Cantarell todavía no se explotaba, ya se había descubierto, se empezó a explotar a finales de los 70, que ya fue la época de López Portillo, ¿no? Que fue cuando dijo López Portillo, vamos a administrar la riqueza. Pero antes de que se descubriera, en el 73, a México se queda sin gasolina. Imagínate no tener para la gasolina, pues la gente usa la bicicleta, etcétera. Pero pues se genera, o sea, aunque tú no tuvieras coche, porque en aquella época pues la gente no tenía coche, el detalle no era que faltara el coche, o sea, pues eso con una bicicleta lo resuelves, pero pues los productos no se podían mover, la logística, hubo escasez, inflación, y todo eso hizo que si cualquiera que revise la biografía o el periodo económico de Echeverría, pues se dará cuenta que fue la época donde se disparó la inflación, se dispararon los tipos de interés, pero no solo en México, también en Estados Unidos y en Europa. Y todo ese tipo de cosas, pues evidentemente alteró a la gente. Ya después se resolvió, pero ahora imagínate en estos tiempos, ¿no? Mira, estos tiempos. Esta es la inflación de la que hablas. Tuvimos cercana al 200%, como a 175. ¿Sí? Y eso es lo que se vio en ese entonces. Precisamente por lo que dices, es que no había forma. Ahora nos la aplican, si ahora nos la aplican, no te la acabas. Bueno, no nos la acabamos todos.